Hola, bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto, en esta serie tan importante que estamos comenzando sobre las parábolas. La semana pasada, pues dimos la introducción de lo que significa el término, para qué sirven y si tú no tuviste oportunidad de estar en la conexión o de escuchar esta introducción, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube en lo secreto. También quiero dar un especial saludo a todas las personas que están conectadas en este momento y las que posteriormente nos escucharán a través de nuestras diferentes plataformas como YouTube, Spotify y en Lo Secreto Radio. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este interés de conocer el tema sobre las parábolas. Y hoy vamos a estudiar, a reflexionar y a meditar en una parábola muy pequeña, pero que tiene una gran enseñanza. Esta parábola está escrita en la palabra de Dios en tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, estos tres evangelios son llamados los evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que estos evangelios fueron escritos por estas tres personas en un registro de que algunos de ellos sí caminaron en ese tiempo junto con Jesús, ¿no? Como fue Mateo y, pues Mateo nada más, fíjense qué interesante en relación a los sinópticos, porque Lucas y, y Marcos fueron, digamos, enseñados, en el caso de Marcos por Pedro y en el caso de Lucas, pues por Pablo. Pero aunque caminaron, no fueron parte Marcos ni Lucas de los discípulos de Jesús, está escrito como con un hilo conductual, ¿sí? Entonces narran casi las mismas historias, con unas pequeñas variantes, ¿verdad? Estos evangelios, pero son muy parecidos. Por eso se les llama evangelios sinópticos. Pero hoy la parábola de la semilla de mostaza, que es la que vamos a ver, yo te la voy a leer en Reina Valera 60 y en el evangelio de Mateo, que Mateo sí fue uno de los discípulos que estuvo caminando cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Caminando con él, fue parte de los 12. Y te voy a dar la referencia en qué parte puedes leerlo en los otros dos evangelios. Entonces, vamos a estudiar ahorita Mateo 13, capítulo 31 al 32, pero puedes también anotar lo siguiente. Esta misma parábola viene en Marcos 4, 30, 32 y Lucas 13, del 18 al 19. Porque acuérdate, el propósito de estos estudios es que nosotros estemos meditando en la palabra, que la conozcamos, pero meditemos en ella. Entonces, te leo Mateo 13, versículo 31. En la parte de arriba dice parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces es una parábola, como te decía, muy pequeña, y en este momento, en este episodio, vamos a hablar sobre de ella, porque es tan importante. Y aquí Jesús, porque el que está hablando sobre ella es Jesús. Y él está enseñando sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Y recuérdate que Jesús también dijo que cuando él vino a la tierra, el reino de los cielos se acercó y estuvo en la tierra. ¿Ok? Entonces,
Es muy importante porque para Jesús era necesario enseñar a través de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, demasiado pequeñita, ¿verdad? No es la más pequeña de todas las semillas. Una de las semillas más pequeñas, aún más pequeñas que la de mostaza, es la de las orquídeas. Pero en este tiempo, en esta región de la historia, cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Las personas estaban identificadas con la semilla de mostaza negra. Y aunque no es, como te dije, la más pequeña de las semillas, era la que identificaban en ese tiempo de la historia, en esa área, ¿verdad? Del Oriente Medio. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que esta es una semilla, ¿verdad? Una semilla que tiene su potencial dentro de ella, como todas las semillas, ¿verdad? Tú puedes ver una semilla de aguacate, de frijol, de arroz, ¿verdad? De tantas cosas que se siembran a través de semillas que la potencia la tienen dentro de ella. El ADN de lo que van a producir está puesto en ellos, ¿verdad? Pero aquí Jesús empieza a enseñar sobre, bueno, no es la primera parábola que él está mencionando, pero fue con la que yo quise iniciar esta serie. Entonces él habla de esta semillita que dicen las personas, fíjate, que la conocen hacia plenitud, que esta semilla de mostaza negra, si se te cae al suelo, es muy difícil que a simple vista uno la pueda encontrar. Imagínate, ¿no? Dicen que tiene casi el tamaño de lo que sería pues una especie de granito de polvo. O sea, casi impercibible, ¿verdad? Entonces, pero hay aquí un énfasis que Jesús hace sobre cómo es el reino de los cielos. ¿No? Cómo se empezó a constituir el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Y él la compara con la más pequeña de las semillas que después de ser sembrada, después de que la semilla muere, porque recuérdate que para que una semilla pueda germinar en un proceso natural de biología, de botánica, la semilla tiene que morir, ¿verdad? Y ese proceso se da cuando cualquier semilla se siembra. Entonces, esta semilla de mostaza, ¿verdad? Que Jesús dice que es el reino de los cielos, se convierte en las mayores de las hortalizas y se hace árbol. Entonces, Jesús hace esta introducción cuando él iba de camino a Jerusalén, ¿sí? Y las personas, te recuerdas que yo te dije la semana pasada, y si tuvieses oportunidad de ya estudiar ese episodio, que Jesús enseñaba con lo cotidiano, con lo que las personas podían entender de su día a día. Él hacía estas comparativas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en esta parábola? Y te la vuelvo a leer. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí está la comparativa, la parábola, ¿verdad? Es semejante. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿sí? Dios tomó esa semilla de mostaza, el reino de los cielos, y la sembró en su campo, la sembró en la tierra, ¿verdad? La sembró en la tierra, llamó el planeta, ¿verdad? Además que en la tierra de su campo, ¿verdad? Y dice,
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿verdad? Aquí el milagro perdón, en el crecimiento. Porque como te mencioné, la mostaza negra en la región del mar de Galilea no es un árbol leñoso, o sea, no lo ves así como un roble o como un cedro del cual van a sacar madera, ¿sí? Sino es una planta herbácea, es una hierba anual que crece anualmente. Pero sin embargo, en condiciones óptimas puede alcanzar, fíjate, esa cosita tan pequeñita que como te digo, que si se nos cae al suelo una, nosotros no alcanzamos a percibirla, ¿verdad? Pero esa planta herbácea, en esas condiciones óptimas, ¿sí? Puede alcanzar alturas de 2 a 3,5 metros y de una manera muy rápida. Entonces, para los que escuchaban a Jesús en ese momento, ¿sí? La audiencia que Jesús tenía en ese momento, era importante que ellos entendían esta comparativa, ¿verdad? De una transformación muy importante, porque mira, dice, se convierte en la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y aquí es muy importante. Es una semilla pequeña. ¿Y por qué la compara a Jesús? Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, el reino, o sea, el reino de los cielos, no se presentó con ejército ni con esplendor político, y que eso es lo que esperaban los judíos, eso esperaban los fariseos, ¿sí? Eso esperaban los escribas. Todas las personas que practicaban la religión judía en ese tiempo, ellos esperaban cuando leían las profecías del reino de Dios y que iba a venir y que iba a gobernar, ¿verdad? Y todo, ellos tenían su visión, estaba enfocada a algo muy ostentoso, ¿verdad? Como eran en ese tiempo los reyes. Y como se hablaba también del ejército de Dios y así, entonces ellos decían, no, esto tiene que ser algo político y militar, ¿sí? Porque los judíos estaban necesitados de ser liberados del imperio romano. Pero ¿cómo comienza este reino de los cielos a crecer? Esta pequeñita semilla, ¿verdad? Que Dios planta, pues comenzó a través de la vida de un carpintero en Nazaret, ¿sí? Porque las personas recuerdan que no veían a Jesús como un rey, no veían a Jesús, a lo más que podían ver a Jesús era como maestro, ¿verdad? Porque fue instruido, Jesús fue enseñado y todo, pero no lo veían como ese rey porque físicamente, ¿verdad? Ni tan siquiera tenía como una fisonomía como de que grandote y así, ¿verdad? Como, y aparte sin escudo, sin armadura, sino un ejército grande, sino al contrario, ¿verdad? Esa pequeña semilla de mostaza estaba representada por un grupo de discípulos, un grupo pequeño, conformado de pescadores, conformado de recaudadores de impuestos. Entonces, al ojo humano, ¿sí? Esto era tan insignificante, tenía un tamaño tan pequeño como la semilla de mostaza. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la semilla no necesita ayuda externa para saber cómo crecer. Esta semilla de mostaza que el Padre sembró en la tierra posee una fuerza vital interna,
¿sí? Era lo que te decía. Una semilla, uno la puede ver, cualquiera que sea el tamaño, pero la potencia la tiene por dentro, ¿sí? Entonces, y esa potencia, ese ADN, pues fue en este caso es dado por Dios. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios y su reino poseen un poder dentro de ellos mismos, un poder impresionante, pero es un poder para expansión que no depende de las estructuras humanas. Y te vuelvo a mencionar, en ese tiempo de la historia, cuando Jesús nació, creció, hizo un trabajo, un oficio de carpintero, que era el oficio de su padre, pero también fue instruido en la Torá, ¿verdad? Pues la gente, y habían oído las profecías y todo, entonces ellos esperaban que viniera algo como muy llamativo, pero vino el reino de Dios en forma de una semillita, ¿verdad? Entonces, y esa semilla que no necesitaba nada externo para crecer, para multiplicarse. Y mira, y dice aquí, ¿verdad? En Mateo 13:32. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí habla de la inclusión de los gentiles. Todas esas aves, ¿verdad? Lo que representan son personas, ¿sí? Que aún esas personas somos tú y yo también, ¿no? Porque recuerda, el pueblo judío era el pueblo que originalmente Dios había escogido para manifestarse a través de ellos. Pero al venir Jesús, el reino de los cielos se convierte en un reino inclusivo, donde incluye, válgame la redundancia, a los gentiles, a todas aquellas personas que no eran judíos, ¿verdad? Entonces, esas aves representan naciones paganas, naciones que no tenían nada que ver con el reino de Dios, pero esa salvación, ese reino, el reino de Dios que vino a nosotros, nos rescata también a nosotros. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza que cuando es sembrada, ¿sí? Produce un gran árbol y es un lugar de refugio para todas las personas, ¿sí? Dios recuerda, Dios no desecha a nadie. La salvación, Dios la tiene para todos. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta reflexión, de esta meditación, de esta parábola de la semilla de mostaza? Que tú y yo no podemos menospreciar los comienzos pequeños. Mira, ahorita nosotros estamos expuestos, y eso lo comento mucho, a la inmediatez. Nuestra vida ahorita eh, está siempre en esa competencia de grandes números. Pero Dios opera a menudo a través de lo que las demás personas consideran débil o pequeño. Nosotros en Dios, en el reino de Dios, tenemos una certeza de crecimiento. Y eso nos proporciona a ti y a mí una gran esperanza. Porque a pesar de la oposición que podamos tener, las crisis que podamos vivir, ¿sí? El avance del reino de Dios es imparable porque es Dios quien lo sostiene. Y que sepamos nosotros que ese reino de Dios es nuestra fortaleza y que es importante que nosotros lo compartamos con otras personas. ¿Para qué? Para que ellos lleguen también a disfrutar de esa protección. Entonces, para ir concluyendo, ir haciendo más o menos un resumen. La semilla de mostaza es minúscula,
Pero el poder de la semilla radica en su tamaño eh, que se va a producir después, ¿no? No limites la grandeza de lo que Dios va a hacer en tu vida por las cosas que ven pequeñas en este tiempo. Y te decía, esta semilla tiene un código genético y ese código genético es puesto por Dios. Algo muy importante que también la palabra habla sobre la semilla de mostaza en relación a la fe. Y todos a veces pensamos que la palabra dice que, que dice escrito que si tuviéramos fe como el tamaño de la semilla de mostaza, y así nos dice, te voy a leer cómo dice. Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de semilla de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Aquí no se está hablando de la semilla por el tamaño, sino por el poder que tiene esa semilla. Que hasta tú y yo, si creemos en ese poder de esa semilla, podemos hablar a cualquier situación que tengamos de la vida y pedir que sea quitada, que sea removida. Y para mí lo más importante sobre esta parábola, sobre esta comparación que Jesús hace para enseñar sobre el reino de los cielos, es que el poder de una semilla no es egoísta. No crece para presumir su tamaño, sino para servir. Y servir, como te decía, a otras personas. Y esto nos enseña que el diseño de Dios, lo pequeño, es el laboratorio de lo grande. Entonces, ¿nosotros qué podemos aprender de esta hermosa, sencilla y pequeña parábola? Que nosotros no menospreciemos esos pequeños comienzos, esas pequeñas cosas que Dios nos da dentro de su reino. Y que aprendamos a ver desde ahorita, sabiendo qué poder tiene esa semilla que está siendo sembrada en nuestros corazones y el fruto tan grande que va a dar, que va a ser de atractivo para que otras personas conozcan a Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás escuchando en Lo Secreto.